El ser humano en su naturaleza es tan perfecto y a la vez tan complejo. Nuestra genética nos dotó con todo lo necesario para realizar las acciones más básicas como comer, hablar, y también para la más compleja como puede ser realizar una ecuación matemática, diseñar un edificio y hacerlo. Pero ¿cómo ocurre? ¿Cómo nuestro cerebro y toda nuestra estructura biológica logra hacer tan gran maravilla? Es algo de lo que veremos en este video. ¿Cómo ocurren todos estos procesos biológicos? ¿Y cómo podemos utilizar esta información para la labor que más nos atañe a los docentes, que es nuestra vocación y no es otra que enseñar? Aprendizaje. Para corrientes como el conductismo, el aprendizaje puede ser explicado en términos de eventos ambientales observables, las conductas y las formas de comportarse de las personas. Para el constructivismo, el conocimiento es una construcción personal que se genera al interior de cada individuo a partir de la interacción social. Para el humanismo, el aprendizaje es atribuirle significación a las experiencias que posibilitan la satisfacción de las necesidades. Para el cognitivismo, el aprendizaje es social y se genera a partir del procesamiento de la información. El aprendizaje es un cambio perdurable de la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia, según Schwell, 1986. Yo pienso que el aprendizaje es un comportamiento que el individuo ejecuta ante una situación porque tuvo la experiencia anteriormente y sabe cómo actuar dado que adquirió la vivencia o la instrucción para saber qué hacer. La psicología y la biología son las bases que dan cuerpo al proceso de aprendizaje y conocimiento en el hombre. Nuestro cerebro está estructurado para que cada órgano y parte de él cumplan con una función específica para que el individuo pueda llegar al aprendizaje. El cerebro está dividido en el lóbulo occipital, lóbulo parietal, lóbulo frontal, cuerpo calloso, hipotálamo, amígdala, lóbulo temporal, hipocampo, tallo central, cerebelo, y cada una de estas partes realiza una labor biológica. El cerebro realiza el proceso de la sinapsis para que la información que llega a él a través de nuestros sentidos se convierta en conocimiento. El proceso de sinapsis comienza con el estímulo de las neuronas que están a lo largo de los músculos y órganos de nuestro cuerpo que se comunican entre sí. Wolf, 2001. Cada neurona cuenta con una cantidad de dendritas que al conectarse con otras segregan sustancias llamadas neurotransmisores químicos, que envían señales eléctricas convirtiéndose luego en una respuesta eléctrica y posteriormente en una reacción química. En la parte psicológica podemos hablar de la neurociencia, ciencia que estudia el sistema nervioso y el cerebro humano, desde su estructura y función. Las habilidades morales, emocionales y espirituales las integramos con las físicas y en la educación surge un nuevo término, la neuroeducación. La neuroeducación entendida como la maduración del sistema nervioso central y del cerebro en conjunción con las influencias del medio ambiente utilizadas para mejorar la calidad de la educación, donde el docente es un agente significativo que es confluente entre la capacidad y la práctica, y su capacitación facilita la unión entre neurociencia y educación. Por ejemplo, Howard Gardner, 1938, habla de las inteligencias múltiples. El cerebro está programado genéticamente para aprender, procesar, consolidar y recordar el aprendizaje. No solo se aprende de forma audiovisual y lingüística o lógica, se puede aprender de forma o de manera reflexiva, impulsiva, analítica, global, conceptual, perspectiva, motora, emocional, intrapersonal e interpersonal. Para Gardner, estas son las inteligencias. Inteligencia lógico-matemática. Es la habilidad que poseemos para resolver problemas tanto lógicos como matemáticos,
Comprende las capacidades que necesitamos para manejar operaciones matemáticas y razonar correctamente. Inteligencia lingüística verbal. Es la fluidez que posee una persona en el uso de la palabra, destreza en la utilización del lenguaje, haciendo hincapié en el significado de las palabras, su orden sintáctico, sus sonidos. Inteligencia visual espacial. Es la habilidad de crear un modelo mental de formas, colores y texturas. Está ligada a la imaginación. Una persona con alta inteligencia visual está capacitada para transformar lo que crea en su mente en imágenes, tal como se expresa en el arte gráfico. Esta inteligencia nos capacita para crear diseños, cuadros, diagramas y construir cosas. Inteligencia corporal sinestésica o corporal kinestésica. Es la habilidad para controlar los movimientos de todo el cuerpo para realizar actividades físicas. Se usa para efectuar actividades como deportes que requieren coordinación y un ritmo controlado. Ballet, danza. Inteligencia musical. Es la habilidad que nos permite crear sonidos, ritmos y melodías. Nos sirve para crear sonidos nuevos, para expresar emociones y sentimientos a través de la música. Inteligencia interpersonal. Consiste en relacionarse y comprender a otras personas. Incluye las habilidades para mostrar expresiones faciales, controlar la voz y expresar gestos en determinadas ocasiones. También abarca las capacidades para percibir emociones en otras personas. Inteligencia intrapersonal. Es nuestra capacidad de relacionarnos con nosotros mismos, entender lo que hacemos y valorar nuestras propias acciones. Inteligencia naturalista. Consiste en el entendimiento del entorno natural y la observación científica de la naturaleza como la biología, geología o astronomía. Relación entre aprendizaje y sus bases biológicas. Para que el aprendizaje se dé, es necesario un proceso biológico desde nuestra estructura cerebral, la genética y también la influencia de nuestro contexto. Como docentes debemos conocer, capacitarnos, documentarnos e investigar cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los hemisferios, qué lo componen, cómo sucede la sinapsis y todos los procesos biológicos, para hacer uso de esta información, creando nuevas herramientas y ambientes en nuestras aulas de clase con los estudiantes y lograr la adquisición de conceptos y un mejor proceso de aprendizaje que en lo posible llegue al 100% de nuestros educandos y de esta forma llegar al conocimiento. Utilizando esta información, podemos diseñar mejor nuestras clases y lograr potenciar en cada uno las habilidades intrínsecas que posee, mejorar de forma significativa en las que más tenga falencias y lograr un equilibrio de habilidades. El objetivo debe ser llevar a cada estudiante sabiendo que todos tenemos diferentes formas de aprender y tenemos más habilidades para unas actividades que para otras. Es a partir de una planeación bien pensada que podemos llegar a cada una con actividades que involucren los elementos que cada inteligencia ofrece: arte, música, números, ejercicio, escritura, lectura, todo para un mismo concepto desde diferentes enfoques. En una clase de biología a un estudiante de grado quinto, vamos a darle como tema los cambios de la materia: fusión, paso de sólido a líquido; vaporización, paso de líquido a gas; condensación, paso de gas a líquido; y solidificación, paso de líquido a sólido. Al estudiante se le puede pedir con antelación algunos materiales con los cuales ya cuenta en su casa: hielo, agua, olla, nevera, vaso, incluso hacer uso de la estufa con supervisión de un adulto. Después de que la docente, por medio de una reunión sincrónica, realice la clase conceptual a través de videos e información con diapositivas, pide a los educandos enviar a su plataforma WhatsApp o correo electrónico un video en el que puedan realizar con el celular, con una cámara, el experimento, pero con el cual podrá comprobar algunos cambios de la materia, y las instrucciones son muy sencillas y son las siguientes. Las instrucciones son las siguientes.
colocar unos cubos de hielo en una olla, luego poner esta en la estufa, permitir que hierva el agua y observar el vapor que emerge de la olla. Lo segundo es que cuando se enfríe el agua, la reembarce en el vaso y la vuelva a colocar en la nevera. Después de 2 horas sacarla y grabar todo el proceso. Lo tercero es que va a escribir en el cuaderno de ciencias todo el procedimiento con los pasos y los va a dibujar. El cuarto, va a escribir qué cambios de la materia observó según lo explicado en la clase sincrónica. Investigar y escribir en el cuaderno en qué fenómenos naturales se dan estos cambios de la materia. Escribir conclusiones y enviar fotos del cuaderno junto con el video. En la siguiente clase se les pide a diferentes estudiantes que socialicen sus videos. El docente pregunta si hay dudas, si se aclaran y resuelven, y se llegan a conclusiones cerrando el tema. Ya tenemos claro que nuestros estudiantes como individuos son un mundo, como lo hemos escuchado tanto, y cada uno aprende y llega al conocimiento de diferente forma. Debemos diseñar y planificar nuestras clases pensando en cada uno para llegar a los mismos conceptos básicos y otros más complejos que queremos que asimilen tanto en la primera infancia como en niveles más altos. Siempre tendremos la misma diversidad en cada salón. Por eso cuando hablamos de bases biológicas como la neuroeducación y la psicología, aplican perfecto de manera general y universal para entender nuestra labor y planificar cada clase pensando en la pluralidad y nuestros objetivos. Estas bases encierran todos los elementos que afectan a cada estudiante y sus procesos de formación. Si como docente soy observador e investigativo, encontrar métodos, técnicas, materiales, herramientas y todo lo que enriquezca mi labor será mi norte. Como ventaja, estas bases me permiten basar mi quehacer desde la base comprobada y serán mi mapa para comprender y llegar a conclusiones nuevas, además de motivarme para ser más creativo y diligente cumpliendo mi tarea de enseñar, pues tendré más cobertura de conocimiento, por decirlo de alguna forma, al poner en práctica la neurociencia y la psicología. Desventajas. No siempre contaré con recursos materiales suficientes para lograr mi clase ideal. Debo ajustar mis planeaciones a la realidad. Como primera conclusión, nuestro cerebro está dotado y estructurado para que podamos recibir información a través de nuestros sentidos y después del proceso neuronal de sinapsis, llegar al conocimiento, y cada hemisferio del cerebro maneja habilidades específicas de nuestro cuerpo, como el movimiento, el habla, las sensaciones y las reacciones a diferentes estímulos. Como segunda conclusión, la neurociencia y la psicología son las bases biológicas del proceso de aprendizaje, unas desde el componente biológico y físico, que encierra cerebro, neuronas, hemisferio del cerebro y sus funciones, y la otra desde lo emocional, espiritual, el contexto, recursos, redes de apoyo, familia, situaciones de vulnerabilidad, pobreza, violencia, entre otras, que integradas son el fundamento de la formación de un ser humano. Como tercera conclusión, las inteligencias múltiples teoría de Gardner son un excelente referente científico para utilizar en el diseño de nuestras clases, buscando desde las diferentes disciplinas como el arte, la música, el deporte, las matemáticas, la ciencia, la lingüística y las relaciones sociales, la mejor herramienta de aprendizaje para llegar a todos los estudiantes de un grupo. Para cerrar, los docentes tenemos el deber moral y profesional de apoyarnos de la neuroeducación y autores como Gardner para potenciar nuestra labor de enseñar, entendiendo la diversidad en nuestras aulas de clase, porque cada estudiante tiene diferentes características familiares, genéticas, económicas, falencias, habilidades y fortalezas que hacen que tenga una forma diferente de aprender, y debemos encontrar los recursos, los materiales, las prácticas y metodologías más idóneas para que todos aprendan y lleguen al conocimiento.